Buenos días. Este es mi segundo videoexamen para la materia de farmacoterapia en odontología. Espero sea de su agrado. Elaborado por el alumno Emilio Alonso Romero López, estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablaremos entonces del primer tema llamado presentación de fármacos. Según cada fármaco tiene sus características, pero siempre contará con dos cosas, el cual es el principio o químico activo y el vehículo, del cual hablaremos en este tema. Empezaremos hablando con el comprimido. El comprimido son medicamentos formados por compresión de sus constituyentes. Hay una variación en su presentación, ya que existe el comprimido efervescente. Estos se disuelven en el agua y liberan su principio activo. Ok, pero el comprimido tiene principio activo y excipientes. Después hablaremos de la cápsula. Esta también tiene variaciones, pero podremos hablar generalmente que tiene una estructura firme y fabricada de gelatina y se digiere por sus jugos gástricos. Podemos clasificarlos en dos tipos, las duras y las blandas. Las duras tienen dos mitades que encajan perfectamente y la parte larga es la que tiene el medicamento. La blanda o las perlas están formadas por una sola parte y mayormente se encuentra en las vitaminas. También se dividen respecto a la liberación del principio activo en dos, con cubierta protectora o de liberación modificada. La primera de estas es para llegar al intestino y la segunda libera lentamente el principio activo. Ahora hablaremos de la crema. Pomada en emulsión, óleo acuosa y de consistencia más fluida para una aplicación tópica. También, parecido a la crema, hablaremos del ungüento o la pomada, la cual tiene una elevada consistencia y no tiene mucha extensibilidad. Contiene vaselina, parafina, cera de abejas, etc. para darle justamente esta consistencia. Ahora hablaremos de supositorios o óvulos. Estos son preparados sólidos con una base de crema de cacao o gelatina, con uno o varios principios activos, obviamente con sus excipientes, el cual no debe ser irritante y con un punto inferior a los 37 grados centígrados. El óvulo es casi lo mismo que el principio activo, que los supositorios. Tienen una consistencia sólido entre sólido y semisólido y tienen un efecto local. Después vamos con las inyecciones. Aquí también hay varias presentaciones, por así llamarlo, la cual es una ampolleta, un frasco con ámpula y una jeringa precargada. En las ampolletas el plástico se rompe y de ahí se carga la jeringa. En un frasco con ámpula, así es mayormente como se transportan las vacunas, y en una jeringa precargada, pues la dosis habitual del medicamento se encuentra precargada en una jeringa. Obviamente todas estas deben de ser de un solo uso. Después, al jarabe y a las emulsiones. Podríamos decir que son soluciones concentradas con azúcar en agua y se suele utilizar en casos en el que el medicamento tiene un sabor desagradable. Igual en la emulsión, ya que su viscosidad aumenta con emulsificantes, es la unión de un hidrosoluble y un hidrofílico por una sustancia anfipática. Después tenemos unas que son unas formas farmacéuticas que la verdad son menos comunes. Por ejemplo, los colirios, que es una disolución estéril de vehículo acuoso u oleoso para el ojo localmente. Disolución para infecciones del oído externo es la ótica y es de acción local. Y por último podríamos mencionar a las grajeas, que son comprimidos que son envueltos en una capa de sacarosa que enmascaran el sabor como una cubierta entérica. Ahora, para seguir hablando sobre los fármacos, hablaremos sobre sus vías de administración. Empezaremos dividiendo a las vías de administración en dos grupos muy grandes, el cual es la enteral y la parenteral. Ahora, para hablar de la vía enteral, también se va a subdividir en dos grupos, siendo la vía oral y la vía rectal. La vía oral podemos decir que hay unas vías subvías llamadas deglución, sin deglución y de inhalación, ya que la de deglución solo es por vía gastrointestinal, o sea, nos pasamos la
forma farmacéutica sin diluciones que únicamente se queda en la cavidad oral, llamándose la sublingual, y con inhalación es la respiratoria, o sea, es absorbido el medicamento por las mucosas nasales. Y la vía rectal, pues como su nombre lo dice, es absorbido por las mucosas anales. Ahora, por consiguiente, hablaremos de la siguiente vía de administración ya mencionada anteriormente, la cual es la vía parenteral. Es importante destacar que esta vía evita el efecto de primer paso. Podríamos decir también como sinónimo que es doloroso, es costoso, pero tiene una buena asepsia. Es importante hacer hincapié en que no es autoadministrable e inconsciente. Bueno, ahora la primera clasificación que tendremos de la vía parenteral es la inyección, dividiéndose en la intravascular o en la extravascular. Intravascular, como pues claramente lo vemos, es que entra el torrente sanguíneo a través de las venas o de las arterias, y la extravascular, o sea, que no entra al sistema vascular, entra por diferentes y variadas vías de administración, entre las cuales enlisté a la vía intramuscular, subcutánea, epidural, subaracnoidea, intraarticular, intraósea, intracardíaca, superióstica, intrapleural y la intrapericárdica. Para concluir con las vías de administración, en específico de la vía parenteral, hablaremos sobre la aplicación superficial, que ésta se subdivide en dos, siendo la piel y las mucosas. Cuando decimos que se absorbe por vía parenteral, aplicación superficial en la piel, podríamos decir que tenemos diferentes tipos, siendo la cutánea, la folicular, la unguial y la transdérmica. Y para la aplicación superficial en mucosas, tenemos mucosa anal, labial, bucal, vaginal, mucosa oftálmica, ótica, nasal y uretral. Ahora hablaremos de la eficiencia de las vías de administración. Tenemos que tener en cuenta que el conocimiento del índice de eficacia del procedimiento de la vía de administración de medicamentos depende de que si es por vía enteral o parenteral, la cual nos permite evaluar, controlar y establecer programas para la mejora de la calidad del cuidado del enfermo. En esta imagen gráfica podemos ver cómo hace la comparativa sobre dos vías parenterales y dos vías enterales, siendo por ejemplo la más alta con una concentración más elevada a la intravenosa, pero por otro lado la vía enteral oral tiene una vida más larga en el organismo, tiene un tiempo en el organismo muchísimo más largo. A continuación veremos específicamente cada una de estas. En esta gráfica lo que podemos concluir es que la vía intravenosa tiene una biodisponibilidad del 100%, ya que el fármaco entra inmediatamente. En la vía intramuscular tarda un poco más que la intravenosa en llegar a su concentración máxima, pero dura un poco más. Ahora, en la vía oral tarda más en llegar al pico, pero tarda más el tiempo. Y por ejemplo, al finalizar, teniendo la vía rectal podemos definir que su vida media y su concentración máxima no tienen mucha diferencia, pero su duración es la más prolongada. Ahora hablaremos del efecto antihorario. Este está definido como la misma concentración que produce diferentes efectos a distintos tiempos. Ahora, estamos hablando de un efecto analgésico, o sea, estamos hablando de un analgésico, por lo que si administramos el medicamento a los 10 minutos, podríamos decir que tenemos una concentración un poco elevada, no mucho, pero depende del horario en el que nosotros administremos ese medicamento, va a ser el efecto que va a alcanzar el mismo. Efecto con retraso en relación con el concentrado del fármaco. Un intervalo de dosificación más breve disminuye las fluctuaciones y uno más prolongado las aumenta. La dosis carga cuando se debe alcanzar con rapidez una concentración terapéutica. Usualmente es el doble de dosis para analgésicos y antibióticos, siempre que el índice terapéutico lo permita. Ahora hablaremos sobre los diferentes tipos de dosis y qué conlleva cada una de estas.
Tenemos a la dosis efectiva o ED50. Esta es la dosis que produce un efecto deseado en el 50% o la mitad de la población estudiada. Es la mitad de la concentración del fármaco necesaria para alcanzar la eficacia máxima. Como lo vemos en la imagen, es a la mitad de la concentración máxima o, como dice en la imagen, therapeutic effect. Ahora, de una manera más general, hablaremos de 5 dosis. La primera es la dosis umbral. Esta la definiremos como la dosis o como el nivel de exposición por debajo del cual no se observan los efectos nocivos o perjudiciales de una sustancia en una población. La dosis de mantenimiento es la que permite mantener niveles terapéuticos de un fármaco reponiendo la cantidad de fármaco eliminado en un intervalo posológico. La dosis máxima es el tope que alcanza una dosis de un fármaco sin producir efectos adversos. La dosis tóxica 50 es la concentración en que la mitad de población presenta efectos indeseables, o sea, efectos tóxicos, y la dosis letal 50 es la concentración necesaria para matar a la mitad de los pacientes. En este caso, solo es en animales. La farmacovigilancia es un concepto amplio que abarca la observación de todos los efectos benéficos y nocivos que produce un medicamento. Este es un instrumento para el conocimiento de la prescripción segura y racional de los fármacos. Engloba y es compartido por 3 instituciones que rigen la salud de nuestro país, las cuales son las autoridades sanitarias, la industria farmacéutica y los profesionales de la salud. COFEPRIS. Esta fue creada en 1989 en México. Sus siglas significan Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Este órgano establece e implementa políticas, programas y proyectos al nivel de la mejor práctica internacional en coordinación efectiva con los diferentes actores del ámbito público y privado para prevenir y atender riesgos sanitarios, contribuyendo así a la salud de la población. A continuación, mostraré algunas de las alertas sanitarias que muestra la COFEPRIS para todo el público. Esta alerta sanitaria de un fármaco nos alertará a la población en general sobre el riesgo que representa para la salud esta vacuna por ser de dudosa procedencia. Se recibió información de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Nuevo León, donde se llevó a cabo las acciones de protección para parar los riesgos sanitarios debido a la comercialización y a la aplicación ilegal de la vacuna BNT162b2 Pfizer-BioNTech contra el virus SARS-CoV-2, y la COFEPRIS nos recuerda que en México la aplicación de la vacunación preventiva contra COVID-19 es gratuita y solo se aplica de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 establecida por la Secretaría de Salud. Alerta sanitaria de un servicio. La COFEPRIS reitera que se ha identificado un crecimiento en la prestación de servicios de cirugía estética a través de establecimientos o locales privados sin que cuenten con los avisos ni las autorizaciones sanitarias conducentes. Al 5 de octubre, la COFEPRIS y el Sistema Federal Sanitario han verificado un total de 4.446 clínicas con prestación de servicios de cirugías estéticas, identificando con anomalías a 549 y la suspensión de actividades de 277 de ellas. Alerta sanitaria de un producto. La COFEPRIS alerta a la población sobre los productos que se utilizan como bálsamo marihuanol extra y marihuárnica y diversos productos que aluden contener marihuana y o peyote para tratar el dolor de la inflamación. Esta sustancia está prohibida de acuerdo a artículos de la Ley General de Salud, por lo que cualquier acto relacionado con la elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, en cualquier forma, suministro, empleo, uso o consumo de la cannabis sativa indica o amerita su resina, preparados, amerita una multa de hasta 2 millones de pesos, e incluso su comercialización y distribución puede contribuir a un delito. Ahora hablaremos de 3 conceptos. El primero de ellos es el evento adverso, el cual lo definiremos como el problema médico inesperado que sucede durante el tratamiento con un medicamento u otra terapia. Después hablaremos de la reacción adversa, la cual es definida como cualquier suceso indeseable que ha sucedido con el paciente mientras estaba utilizando un medicamento si existe la sospecha de que es usado por otro medicamento. Después, falta de eficacia. Esta es la ausencia de respuesta terapéutica que podría estar relacionada casualmente bien a una dosis prescrita baja
al no cumplimiento de las condiciones de prescripción o a la reducción de dosis del fármaco, interrupción, interacción o supervisión inadecuada de la terapéutica. Ahora hablaremos de la reacción adversa de tipo ABCDEF. En primer lugar, la A es una exageración del efecto en la dosis dependiente. Podríamos decir, como ejemplo, que es la intoxicación por etanol. La reacción tipo B es la exageración cuando no hay dosis dependientes, o sea, las alergias. La reacción C es la exageración en dosis prolongadas, o sea, la farmacodependencia. La reacción D aparece tiempo después de suspender el fármaco. Teratógenos es el ejemplo. La reacción E aparecen después de una suspensión brusca de un fármaco, por ejemplo los corticoides. Y por último, la reacción F aparecen por impureza, o sea, excipientes contaminantes. Frecuencia de reacciones adversas en odontología. En un estudio colombiano se observó que la mayor prevalencia de eventos adversos e incidentes fue laceración de tejidos blandos seguido de la exposición de la pulpa durante el retiro de la caries. Aunque hablando de medicamentos, podríamos provocar quemaduras químicas, estomatitis mucositis por quimioterapia, estomatitis por alergia y reacciones linquenoides. Ahora hablaremos de estos tres conceptos. Primero, tenemos a la sinergia. Esta describe una interacción de dos o más medicamentos cuando sus efectos combinados son mayores que la suma de los efectos que se observan cuando se administra cada medicamento por separado. Después, la potenciación es cuando a menor dosis, o sea, menor ocupación de receptores, produce una mayor acción farmacológica. En palabras más resumidas, diríamos que el efecto mayor a la suma de los dos. Y por último, tenemos al antagonista o antagonismo. Es cuando al momento de administrar un par de fármacos, este efecto disminuye o no cumple con el mínimo esperado. Frecuencia de interacciones farmacológicas. Se conoce como la modificación del efecto de un fármaco por la acción de otra cuando se administra conjuntamente. Es posible en un índice terapéutico estrecho, con alta tasa de unión a proteínas plasmáticas y, por último, efecto dependiente de concentración. Hay interacciones farmacéuticas, farmacocinéticas y farmacodinámicas. Estas interacciones pueden intensificar la acción de uno o dos fármacos dando lugar a efectos secundarios o toxicidad, y la segunda es reducir la acción de uno o más fármacos dando lugar al fracaso del tratamiento. Polifarmacia. ¿Qué es la polifarmacia? La polifarmacia puede ser entendida como el uso simultáneo y excesivo de varios medicamentos, por ejemplo, un número grande de fármacos que pueden atacar diferentes enfermedades para el organismo o en una dosis excesiva. Estas, en algunas ocasiones, lleva interacciones de medicamentos o hasta puede llevar reacciones adversas. Cambios metabólicos en fármacos en personas de la tercera edad. La lista nos dice que hay alteraciones en el pH gástrico, aplanamiento del epitelio intestinal, reduce el flujo esplénico, disminuye el volumen hídrico y masa grasa, aumenta la grasa, reduce la síntesis de albúmina, aumenta la permeabilidad hematoencefálica y reduce el aclaramiento renal. Ahora hablaremos de la clasificación de riesgo en uso de fármacos en el embarazo. Tenemos a la clasificación A, que no tiene riesgo alguno. En la B, hay estudios en animales que no han demostrado, o sea, no hay datos en mujeres. En la C, hay toxicidad que se demuestra en animales, sin embargo, en mujeres, solo se debe de usar si el beneficio es mayor que el riesgo. En la clasificación D, hay datos en mujeres, demuestra riesgos tóxicos, pero se puede usar asumiendo el riesgo. Y en la clasificación E, hay riesgo que supera el beneficio. Ahora hablaremos sobre la ADME. La definiremos como la ruta que siguen los fármacos desde que son administrados. La L es para liberación del producto. Este varía según el tipo de vía de administración, excipientes y presentación. La A para absorción. La D para distribución por todo el organismo. La M como metabolismo, que también podemos llamarlo inactivación. Y la E como excreción o eliminación. Absorción de orden cero. Es definido como el número de moléculas que se absorben en una unidad de tiempo.
este es constante. Como lo vemos aquí, el tiempo, 30 minutos, se toman 2 y se absorben 2. Siempre se va a absorber en un modo constante. Y la eliminación en orden cero significa que se elimina una cantidad constante por unidad de tiempo. De igual manera, siempre se van a eliminar 2 por cada 2 horas. Es independiente del número de concentración que tengamos. Absorción de orden 1 o de primer orden. Absorción la definiremos como la absorción que disminuye con el aumento de la concentración del fármaco. O sea, si se toman 8, se absorben 8, pero si duplicamos las unidades que se toman, se resta 1 de las que se absorben. Si se toman 16, se absorben 7. Y la eliminación de primer orden se elimina una porción constante por unidad de tiempo. Si la concentración es de 1, la eliminación es proporcional a 0.5. Concentración 1, eliminación 0.5, concentración 2, eliminación 1, y así sucesivamente. Ahora hablaremos del metabolismo de primer paso. Ese es el metabolismo previo que le sucede al fármaco antes de ser transportado por todo el organismo. Se da cuando hay absorción gástrica. La mayoría de las arterias de este órgano van hacia el hígado, el cual tiene muchas enzimas que cambian el fármaco, y sus principales reacciones son, como podemos observar en pantalla, oxidación, la cual, por un conjunto de enzimas llamadas P450, sistema oxidasa, nombrados C y P, o sea citocromo, más un número, su función es agregar un oxígeno a la molécula para hacerla más polar, para ser más hidrofílica. Se necesita NADH y así se llama, elimina por el riñón. Después tenemos a la reducción. Se introduce un NH2 que aumenta la polaridad y así sea más hidrofílica a la molécula. Y al final tenemos a la hidrólisis, la cual rompe la molécula al agregar H2O. Citocromo P450. Las enzimas citocromo P450 son las principales responsables del metabolismo de la mayoría de los fármacos antineoplásicos. Estas enzimas catalizan reacciones de la fase 1 de biotransformación, generalmente introduciendo o exponiendo un grupo funcional hidrofílico en el fármaco. Las reacciones que son más comunes son la de oxidar, reducir y la hidrólisis. Hay moléculas en alimentos, etc., que afectan el metabolismo del P450. Hay dos ejemplos muy claros: el jugo de toronja y la hierba de San Juan. El siguiente tema es la fase 2, o también llamada conjugación. Aquí se utilizan las moléculas producidas en la fase 1, como se puede observar en la pantalla, aunque si estas son lo suficientemente hidrofílicas, las elimina el riñón. Si no, pasan a la fase 2. Esta molécula se unirá a otra muy hidrofílica, con lo que es más fácil su eliminación, como podemos ver al final o en la parte derecha de la imagen. Glutatión. ¿Qué es el glutatión? Este es un tripéptido que está formado por 3 aminoácidos, glutamato, cisteína y glicina, cuya función es protegerlas de la oxidación, o sea, es un antioxidante. Se sintetiza principalmente en el hígado. En la toxicidad del paracetamol hay dos caminos en cuanto a su LAPME, podríamos decir, el cual es la primera en la que se va en el hígado, donde hay un glutatión suficiente. Obviamente este tiene un efecto muchísimo más rápido y después se conjuga y se excreta renalmente. Y por el otro lado hay un glutatión insuficiente, y esto provoca que haya metabolitos tóxicos y por consiguiente hay hepatotoxinas. Hay que recordar que las dosis tóxicas es de 6 a 7 gramos y una dosis letal es de 13 a 25 gramos. Efecto tiempo-dosis. Cada medicamento puede tener varios efectos dependiendo de la dosis y tiempo. Un ejemplo de esto es la aspirina. A una dosis bajas ya tiene efecto antiplaquetario que dura una semana. Luego será el efecto antipirético con mayor dosis, algo parecido en la dosis pero en menor tiempo de acción. ¿Cuál será su efecto analgésico? Y con una mayor dosis e igual tiempo de acción será el efecto antiinflamatorio, como podemos observar en esta gráfica. Compartimentos. Son el conjunto de territorios o estructuras a los que un fármaco accede de modo similar y se distribuye.
Mucho ojo con que no tiene que ver con las divisiones anatómicas. En primer lugar tenemos al monocompartimental, en el cual el fármaco se distribuye rápido e uniformemente por todo el organismo. Después al bicompartimental. El fármaco aquí se difunde con rapidez al compartimiento central, pero el equilibrio con el compartimento periférico y se alcanza más lentamente. Por último tenemos al tricompartimental. Aquí hay concentraciones iniciales altas en el compartimento central, seguido de una fase de distribución muy lenta en la que el fármaco se acumula en los tejidos periféricos. También tenemos 5 compartimentos principales en el cuerpo que sí tienen que ver de cierta forma con divisiones anatómicas. En primer lugar, tenemos descrito al plasma sanguíneo con un 5% de capacidad o de espacio que ocupa. Después tenemos al tejido adiposo, el cual es apolar, o sea, es hidrofóbico. Este ocupa el 20% de espacio. Luego el líquido intersticial que rodea a las células, o sea, a la linfa, 16%. Después el fluido intracelular, o sea, que está en el citosol celular, 35%. Y por último, el fluido transcelular, el cual es fluido espacial, como el fluido ocular, líquido sinovial, etc., al cual le corresponde el 2%. Ahora hablaremos de la ionización de los fármacos por su pH y su pK. Debe de existir un equilibrio entre su capacidad de disociación del fármaco y el pH del medio, el cual es el que nos va a establecer cuál va a predominar, si la forma ionizada o la no ionizada. Esto es muy importante, ya que la forma liposoluble la que es la que es capaz de atravesar a la membrana biológica, o sea, la membrana lipídica, por lo que si predomina la forma ionizada, la molécula queda atrapada y no atraviesa la membrana. He ahí la gran importancia de que un medicamento esté ionizado o no esté ionizado. Es importantísimo tener en cuenta que, por ejemplo, tenemos un medio ácido como lo es el estómago. Al haber tantos hidrógenos, a tener muchos iones de hidrógeno, predomina la forma ionizada porque es un ácido débil, lo que favorece que sea el paso a la membrana lipídica, porque ese ácido débil va a capturar todo el exceso de hidrógenos del medio. Pero en el caso de los medicamentos que son bases, predomina la forma ionizada de una base débil por la misma razón, pero en esta forma la base no atraviesa las membranas. Importancia del pK en el paracetamol y la aspirina. Bueno, tanto la aspirina como el paracetamol en forma neutra, o sea, sin ionizarse, predominan en un pH menor que sus respectivos pK, o sea, 4.5 y 9.5 respectivamente, por lo que ambos se absorben eficientemente en el estómago, que tiene un pH menor a 3. Ahora, en el intestino delgado, el paracetamol se absorbe eficientemente, porque solo podría ionizarse a partir de un pH de 9.5 y no se dan las condiciones fisiológicas para que esto ocurra, ya que su pH es de 8, y así continúa prevaleciendo en su forma neutra. La aspirina, por otra parte, se encontraría ionizada a un pH de mayor a 4.5 y no podría absorberse por la mucosa lípida del intestino. La albúmina. Esta es una sustancia producida en el hígado, también se sintetiza, mantiene la presión oncótica, tiene una carga positiva y transporta hormonas como la hormona tiroidea, la hormona liposoluble, calcio, medicamentos, enzimas por todo el cuerpo. También otra de sus funciones es controlar el pH, aumenta la vida media del fármaco y regula su acción sobre los receptores. Cuando hay una deficiencia de albúmina, en cirrosis hepática, hay desnutrición y diarrea. ¿Qué es el aclaramiento del fármaco? Este es la eliminación del fármaco. El principal órgano es el riñón. También se puede definir como la capacidad de un órgano para eliminar a un fármaco. Podríamos dividir el aclaramiento del fármaco en 4 grandes pasos: la filtración, reabsorción, secreción y excreción. El primero es
Por la presión sanguínea, las moléculas pequeñas con carga negativa cruzan el glómerulo como glucosa, creatinina, ácidos, agua. Muchas de estas moléculas ya son desechos, pero algunos no, como la glucosa. Después está la reabsorción. Muchas moléculas están en el túbulo proximal, contorneado. Algunas moléculas útiles se reabsorben al sistema sanguíneo, como es el caso de la glucosa. También tenemos a la secreción, algunas moléculas tóxicas o no útiles que no pasaron por la pared del glomérulo, como la urea, se pasan al torrente sanguíneo al túbulo. Y por último, tenemos a la excreción. Es el producto de los pasos anteriores en un concentrado de desechos. No debería haber azúcar, glucosa, albúmina. Creatinina. Este es un producto del desecho generado por los músculos como parte de la actividad diaria. Normalmente, los riñones filtran la creatinina de la sangre y la expulsan en la orina. Cuando hay alteraciones en el riñón, la creatinina se acumula en la sangre y hay menos en la orina. La producción de creatinina varía según la edad, el género, el peso y obviamente la actividad física que realice el individuo. Nefropatía o enfermedad renal crónica. Esta se refiere a un daño o enfermedad u otras anomalías del riñón, pero básicamente consiste en que los riñones ya no funcionan bien y usualmente es un proceso de años. Es más común o más propenso en diabéticos e hipertensos. Es irreversible, pero se puede ralentizar. Ok, hay 5 estados que explicaremos a continuación, de los cuales del 1 al 3 son estadios normales y del 3 al 5 son avanzados. En el estadio 1 podríamos decir que es un daño normal o un daño mínimo, no hay síntomas. En el estadio 2 todavía no hay síntomas, pero ya hay un daño renal leve. En el estadio 3 hay síntomas como cansancio, uremia, edemas, cambios de pH, respiración alta y problemas en eritrocitos. En el estadio 4 hay daño avanzado, es necesaria una diálisis. Y en el estadio 5 urge un trasplante. La albuminuria es un signo de enfermedad renal y significa que el paciente tiene exceso de albúmina en la orina. Aunque la albúmina es una proteína que se encuentra en la sangre, es posible que el paciente pueda reducir la cantidad de albúmina en la orina tomando medicamentos que disminuyen la presión arterial, conocidos como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de receptores de angiotensina. Por otro lado, tenemos a la glucosuria renal, que es la excreción de glucosa en la orina en presencia de concentraciones normales de glucosa en plasma. El tratamiento de la glucosuria está asociada a la diabetes mellitus. Será la corrección de esta enfermedad, ya sea con fármacos antidiabéticos orales o con insulina. Código de Nuremberg. Este resultó de las deliberaciones de los juicios de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente, el código responde a las deliberaciones y argumentos por los cuales fueron enjuiciados la jerarquía nazi y algunos médicos por el tratamiento inhumano que le dieron a los prisioneros de los campos de concentración. Básicamente, es el código que hace que no se vuelvan a repetir las atrocidades y experimentos que se replicaban en todos los judíos en los campos de concentración. De forma resumida, hablaremos sobre los 10 puntos que trata el Código de Nuremberg. El primero, consentimiento informado. Segundo, resultados previos que lo justifiquen. 3. No conducir experimentos donde haya riesgos de muerte o invalidez. Número 4. Experimento para el beneficio de la sociedad. Número 5. Evitar sufrimiento físico y mental innecesario. Número 6. El grado de riesgo no puede ser superado por la importancia del problema. Número 7. Disponer de una correcta preparación e infraestructura para proteger al sujeto. Número 8. El experimento debe ser realizado solo por personas calificadas. Número 9. El sujeto debe interrumpir su participación. Puede en el momento que él lo decida. Número 10. El científico responsable del experimento debe prepararlo para terminarlo en cualquier fase. Declaración de Helsinki. Esta fue creada por la Asociación Médica Mundial en 1964. Es un documento en materia de protección y regulación ética de la investigación en seres humanos.
Son principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. En caso de que se realicen estas investigaciones, evidenciar que su objetivo principal es comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades. También busca mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas. No hay que dejar de lado al consentimiento informado, la privacidad y confidencialidad y, por supuesto, la publicación de la investigación con sus respectivos resultados. Declaración de Ginebra. Es básicamente la actualización del juramento hipocrático. Es propuesta por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial. Se llevó a cabo en septiembre de 1948 en Ginebra, Suiza. De ahí su nombre. Se actualiza en varias ocasiones y aunque la última fue en Chicago del 2017, sigue estando presente hoy en día. Estudios farmacológicos. Para introducir una sustancia de origen natural o sintética en la práctica habitual con fines terapéuticos, se debe demostrar actividad molecular, metabólica, riesgos, beneficios, y esta demostración dura de 10 a 15 años. Se divide en dos fases preclínicas o básica y fase clínica, que se divide en 4. La fase preclínica lleva descubrimiento del químico, identificación del receptor, estudio del receptor y fármaco, compuesto líder, molécula con potencial, ensayos en organismos vivos, tejidos, células, formulaciones para pruebas clínicas y estudios de toxicología. La fase clínica es donde se necesita autorización legal y ética y, por ejemplo, se divide en 4 fases. La fase 1 solo dura de 6 meses a 1 año y su objetivo es la seguridad del compuesto. La fase 2, su objetivo es que se buscan dosis adecuadas para la eficacia del medicamento. Se practica aproximadamente de 100 a 300 pacientes con la enfermedad. La fase 3 evalúa la eficacia y seguridad. Usa en habitual una comparación con tratamientos ya disponibles por periodos largos. Y por último, la fase 4 básicamente es la comercialización y su seguimiento. Caso Tuskegee. Experimento realizado en Tuskegee, Alabama, Estados Unidos. 600 aparceros afroamericanos de clase humilde fueron inoculados con esta enfermedad sin dar su consentimiento y sin ser informados de nada. Durante 40 años se les analizó y observó como si fueran conejillos de indias al haberles infectado con sífilis. De esos 600, 399 ya estaban infectados y 201 estaban sanos. Y aunque estar en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, no se les permitía usar la penicilina, la cual era una supuesta cura. Incidente Cutter. Suceso que ocasionó miles de muertes por la vacuna mal regulada y mal controlada contra la polio por contagios justamente por un error de fabricación. La farmacéutica lanzó 380,000 dosis de producto al mercado, pero unos lotes habían salido defectuosos. Accidentalmente contenían cepas activas del virus. Como resultado, se confirmaron más de 266 casos de polio con o sin parálisis vinculados a la vacuna y a contagios comunitarios a partir de los niños vacunados, según la FDA, pero este número no incluiría al resto de personas que reportaron otros síntomas por la infección. Talidomía. Este pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes inmunomodulares. Trata al mieloma múltiple reforzado, el sistema inmunitario, para combatir las células cancerosas, pero en la década de 1950 y en 1960, la talidomía se usó para tratar las náuseas matutinas durante el embarazo. Sin embargo, se descubrió que causaba discapacidades en los bebés cuyas madres usaban el fármaco. Ahora, décadas después, la talidomía se usa para tratar una afección de la piel y cáncer. También se investiga para el otro tratamiento de otros trastornos. Derechos de los pacientes. Como todo el tiempo lo hemos visto, los pacientes tienen derecho a las siguientes cosas: recibir atención médica adecuada, recibir un trato digno y respetuoso, decidir libremente sobre su atención, contar con facilidades para obtener una segunda opción, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, otorgar o no tu consentimiento válidamente informado, contar con un expediente clínico, ser atendido cuando se te inconformes por la atención médica recibida y recibir una atención en caso de una urgencia.
Vacunas contra el COVID-19. Al hacer este listado de vacunas de COVID que aparecen en la pantalla, siendo estas 8 las que están autorizadas para la aplicación en nuestro país, podría decir que a pesar de que normalmente se tardan mucho tiempo, me alegra en demasía que haya habido los procesos necesarios para que la vacuna estuviera lista para combatir esta pandemia. Creo en cuanto al tema de las patentes es algo en lo único que el beneficio lo veo como algo económico, lo cual no me gusta, porque si no existiese tendríamos o podríamos tener a más laboratorios produciendo vacunas en masa para llegar a más personas, y me alegra que la vacuna haya sido gratuita en nuestro país, pero considero que hubiera sido más fácil que también las personas con un alto poder adquisitivo lo pudieran comprar y de cierta manera acelerar más este proceso. Ahora hablaremos de las grandes farmacéuticas, el poder de las corporaciones, el video de YouTube. Bueno, se menciona que la industria farmacéutica solo busca lucrarse, ya que debe determinar la política sanitaria de los gobiernos. Las innovaciones importantes de la industria farmacéutica imponen precios inaceptables, ya que buscan los intereses de los accionistas y no la de los pacientes. Las farmacéuticas aumentan los precios de los medicamentos. Un ejemplo de esto es Martin Shkreli, un exgerente de Turing Farmacéuticas. Es responsable de un aumento de los precios en un 5000%. Al fármaco que lo elevó el precio de $13 a $750. Esto lo hizo porque en un sector farmacéutico hay una exigencia o necesidad, lo cual es inmoral, pero legal en un sistema capitalista como Estados Unidos. Esto fue un hecho que fue castigado por ley y fue arrestado y sentenciado por 7 años. Él representa todas las irregularidades del sistema farmacéutico. Había un fármaco comercializado por una de estas grandes farmacéuticas, Depakin, por Sanofi. Este medicamento no mencionaba ser tóxico durante el embarazo, a lo cual una persona resultó afectada por sus hijos, intoxicándolo y posteriormente descubriendo que su hijo tenía una alteración congénita a causa de este medicamento. Después modificó su institución, indicando que puede provocar de un 30 a 40%, donde dañas el desarrollo cognitivo y físico del niño y dar lugar a malformaciones en el 10% de los casos. Entonces, esto resultó inconveniente para las farmacéuticas, ya que buscaban la universalidad de su medicamento en los pacientes, así que comenzaron a desarrollar estrategias. Un ejemplo es la enfermedad de la retina, que lleva a la ceguera o degradación macular. Hay 2 fármacos que se emplean para su tratamiento, de los cuales uno es más caro en un 40% que el otro, pero salió un fármaco desarrollado en los Estados Unidos, el cual era aplicado directamente sobre la retina. Por último, el fármaco Sovaldi, con un precio de $84,000, que es lo que vale un tratamiento de 3 meses, lo que equivale alrededor a $1,000 por pastilla, es un medicamento que ataca la hepatitis C. Es desarrollado por Gilead Pharmacies. Ellos no lo investigaron, pero compraron al laboratorio que la desarrolló para así contribuirla con su importancia que tenía para la población, ya que es una cura para una posible enfermedad que lleve a la muerte. Se considera que la farmacéutica tienen planes para comprar patentes y tratamientos de enfermedades letales, por las cuales las personas estén dispuestas a pagar cualquier precio, por lo cual su único interés es económico y no el bienestar. ¿Crees que pase en México? Considero que ya somos parte de este monopolio, tal vez no a la escala como lo hacen los suizos, como lo acabamos de ver en los 2 videos anteriores, pero considero que es posiblemente una mentira de la cual hemos sido partícipes toda nuestra vida, pero no queremos aceptarlo o simplemente no nos interesa. A las farmacéuticas les interesa solo sus ambiciones económicas. Para finalizar este segundo videoexamen, hablaré sobre mi artículo, el cual se los explicaré. Yo tomé el tema de albúmina y encontré albúmina de mamut. Este artículo nos dice que en un mamut, a tan solo 40,000 años después de su muerte, se le encontró en el músculo nada más y nada menos que albúmina sérica, la cual provocó anticuerpos con una gran especificidad. Aunque lamentablemente se encontró que la mayor parte de la albúmina del mamut sufrió cambios post-mortem,
La pequeña cantidad de albúmina soluble extraíble del músculo es heterogénea en tamaño, carga y propiedades antigénicas.